Bienvenidos a esta última sesión de nuestro módulo 15. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en fin, la Hangout, porque de momento me quiero unir como compañero y soy el que está emitiendo. Bueno, pero ya quedó. Ahí en YouTube les puse unos enlaces que espero ya no me hagan caso. Ya está trabajando. Voy a tener abierto mi enlace de YouTube para que podamos dialogar chateando en caso de que tengan dudas. Bueno, disculpen el ruido, como pueden darse cuenta, tuve que cambiar la hora de la sesión. Buenas noches. Ahorita ya voy No se le escucha nada. Nada. Se le entrecorta la Ahí sí me voz. escuchas. Ahí sí. A ver nuevamente, por favor. Ahí. ¿Sí me escuchas? Ahí sí. Se oye muy lejos, pero sí. Ok, muy bien. Ok, es por el ruido que tengo alrededor y eso que estoy en la biblioteca. Pero bueno, la sesión de hoy va a ser un poquito más rápida porque solamente tengo que elaborar una actividad y pues en eso nos estaremos enfocando. Vamos a darle continuidad a esto. Gracias por integrarse a Natal. Con ese nombre no ubico quién es, por dedicarle tiempo a esta sesión. Entonces, algunos detallitos que tengo pendientes con ustedes, principalmente las actividades de esta semana 3 que acaba de terminar. Estoy atrasado por un día, estoy sobrepasando mi tiempo límite de 72 horas. He tenido muchas complicaciones este fin de semana y por eso estoy retrasado en ese tiempo. Entonces, les pido por favor que no desesperen. Segundo punto, hay áreas pendientes. La misma presión en el trabajo que estoy ahorita. Algunos me han mandado una solicitud y según yo he contestado y les he dado la extensión de tiempo a la mayoría. Pero si por ahí hay alguno que no lo ha hecho, por favor, recuérdenme enviándome otro mensaje para que les dé la extensión. Todavía estamos en tiempo para que puedan cumplir con todas sus actividades. Ese es otro punto. Por ahí nos hicieron la mención del foro de Aprendiendo Ciencias, de que deben de respetar solamente las, no es con la intención de que se estén saludando. Entonces vamos a tratar de hacer o utilizarlo como se debe. Que el foro social es diseñado para bueno, y como siempre debemos de revisar lo que son las actividades que vienen en plataforma, así como son los recursos, los, las actividades formativas, que son dos, y obviamente su actividad integradora. Y recordemos que esta semana hay que llenar o utilizar también la encuesta de reflexión. Con esto estarían cumpliendo con todo lo solicitado para esta semana. Por favor, y esto sí se los pido por favor, algunos de la integradora, les pido por lo que más quieran, que la mayoría no entregue el domingo, porque lo que es que más del 50% de estudiantes, 70-80% están entregando el domingo. El problema de esto, por eso les hago esta solicitud, es porque tengo una fecha límite, no tengo que evaluarlo, tengo 48, entonces si me dejan la mayoría de las actividades para la entrega del día va a complicar mucho la gente trabajar. Pues no
marchas forzadas, sino extenderme. Entonces espero que no lo dejen. Y también me hicieron la plataforma, y esto, por mucho que lo quiera hacer rápido cada trabajo, y hablando de este tipo de trabajos, pues no me tardo ni 5 ni 10 minutos, me tardo un poquito más, y además evaluarlos y subir la calificación. Entonces en promedio es casi 20-30 minutos por actividad o por cada trabajo que evalúo. Entonces si lo extendemos, si están trabajando cerca de 48-50 personas, pues se dan cuenta, es mucho tiempo. Entonces, por favor, entreguen con tiempo para que yo también me apresure y nos dejemos al final bueno, con lo que es la sesión respecto a las actividades de la semana 4. Les voy a compartir mi escritorio, como lo he estado haciendo. Y vamos a empezar por el foro de clase. Vamos a agregar un poquito de mejor. Y bueno, el foro de clase de esta semana titulado Áreas Naturales Protegidas. Estas áreas naturales protegidas, bueno, la plataforma nos está preguntando qué es esto. ¿Cómo vamos a saber qué son las áreas naturales protegidas? Bueno, nos comparte un enlace para poderlo visitar, que es de la CONAP, que es prácticamente lo que es áreas naturales protegidas. Ese enlace viene después de la pregunta y la pregunta detonadora. Vamos a tratar de ser muy concisos con lo que nos pide. Si se han dado cuenta, el foro de la semana 3, varios ya estuvieron sacando el 100%, algunos tuvieron 99%, porque los que no tuvieron el 100%, que tuvieron 99%, es porque tenían que hacer 2 retroalimentaciones, solamente hacen una, entonces por ese pequeño detalle. Y el resto pues hicieron lo que les pedí, que es basándome en la rúbrica, contestar la pregunta detonadora, representar a los compañeros y dar una conclusión el fin de semana. Para esto, la pregunta nos dice, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Demos una definición, puede ser con sus palabras, en la red, y pueden interpretarlo con sus palabras y dar esa definición. No se extiendan mucho, solamente lo que es. Y la segunda parte, ¿hay una área natural protegida cerca de tu lugar de residencia? ¿Sí o no? Esa es la respuesta que deben de dar. Y por último, localiza 2 áreas naturales protegidas y comenta sus características. Entonces, si está una cerca de ustedes, pues esa sería una. Busquen otra. Lo idóneo sería que sea cerca de su municipio, en caso de que vivan en provincia, o dentro del mismo estado. No se vayan tan lejos. Yo sé que hay excepciones que necesitan irse un poquito más lejos, pero si la tienen cerca, de preferencia, ¿no? Nos enfocamos a esas áreas. Y características, porque es una área natural protegida. Hay una clasificación, por ahí tienen que buscar las características. No tiene especies endémicas, en la extensión o por la pérdida del ecosistema, y por eso ya también es una área natural protegida. Entonces, busquen las características para que puedan identificar esas características de lo que son las áreas naturales, de los 2 ejemplos que nos van a compartir. Esas características las pueden enlistar, no es necesario que las definan o las expliquen, solamente hay que mencionarlas. Para esto, pues antes de participar nos dan alguna tablita para podernos apoyar en una columna que es las áreas naturales protegidas. Nos dan 3 opciones, nos piden 2. Si desean hacer una extra, pues lo pueden hacer. Zona en la que se encuentra, tal cual. ¿Está cerca del lugar donde vives? Sí o no. ¿Y cuáles son sus características? No van a pegar la tablita, van a pegar la información que nos están entregando, que nos están solicitando.
Ya después, en la primera participación, explica qué son las áreas naturales protegidas. En tu segunda participación es importante que menciones si algún área natural protegida se encuentra cerca del lugar donde vives y luego menciona dos con sus características. Bueno, les recalco, la rúbrica evalúa estos dos puntos como uno, entonces no cuentan como una participación como tal. Luego, en tu tercera participación, retroalimenta la participación de algún, ok, uno. Y por último, recuerda argumentar y expresar de manera clara y concisa tus ideas. Como siempre, les pido por favor que revisen la rúbrica, habla de una conclusión, acá no la están mencionando, entonces con esta sería nuestra cuarta participación al dar la conclusión. Como siempre, a partir del viernes, no lo ven antes. Y bueno, acá yo repito la misma información. Y bueno, de acuerdo a lo que dice la rúbrica, pues dice que participan al menos 3 veces, pero ese es para solamente evaluar un criterio. En el último criterio, pues nos pide dar una conclusión. Entonces, espero que acá les menciono, les recalco que el total de participación es 4, con esto fácilmente podrán adquirir su 100 de calificación. ¿Dudas hasta aquí, compañeras? Estamos, ya se agregó María Lourdes. ¿No hay dudas? Déjenme revisar. No, gracias. Ok, muchas gracias. Pasamos al foro de titula Transgénicos y Biodiversidad. Este es del equipo 4, como ya les hice mención en mi primera participación, pues son los de llevar la secuencia de este foro. Para que identifiquemos un poco lo que es el foro de debate, en la semana 3 por ahí algunas observaciones o unas retroalimentaciones que se hizo entre, si no me recuerdo, fue Diego, haciendo una mención a Lourdes, a Brenda y ay, se me fue el otro nombre, nuestras compañeras, en las cuales él argumentaba que su aportación no era la correcta. Pues, como les he estado diciendo, esa es la intención del foro, ¿no? Argumentar y decir por qué no. Cada una de estas tres compañeras también respondió y le dieron su retroalimentación en base a lo que él solicitaba. Le aclaran, obviamente los solicita a los cuatro, uno pues no quiere decir que esté mal, o sea, mejor interpretó mal lo que ustedes escribieron y él escribió exactamente lo que él pensaba. Lo hizo con respeto, que es la intención. Entonces, ese tipo de cosas se debe de llevar a cabo en el foro de debate, y al igual que en el foro de clase. Pero el miedo de que a veces nos puedan hacer una llamada de atención o reclamar, porque a veces no lo tomamos de buena manera, pues ya no lo hacemos como tal. Simplemente ponemos, o varios tienen la costumbre de, muy buena participación, estoy de acuerdo contigo. Que eso pues prácticamente no está alimentando como tal o no está llevando a cabo la función de retroalimentación. Entonces, para este foro, pues todos van a revisar el video que se titula, dice no a Monsanto para siembra de soya transgénica en Yucatán, extraído de la página. Entonces, primero todos revisan esta página y posteriormente contestan las dos preguntas detonadoras. ¿Cuáles son los argumentos para prohibir la siembra de soya transgénica por Monsanto? ¿Qué papel jugaron las comunidades mayas para la prohibición? Esto es todo lo que tienen que contestar para este foro. Y como siempre, pues participen con respeto. Si hagan la recomendación, si entendieron con otras palabras lo revisado, pues pueden hacer esa mención sin miedo a que los cuestionen, ¿no? A lo mejor por lo que sí les pueden decir es que bueno, leer la información para que veas que no es por ahí el sentido que nos lo están dando. Y bueno, esa es la parte fácil de la semana. ¿Dudas hasta aquí, compañeras?
No sé si están escribiendo. ¿Alguna duda respecto al foro? Sí, nada ¿Todo más bien? aclaro. Todo bien, muchas gracias. Nomás aclaro que sí debemos saber que es un producto transgénico para saber hacia dónde se dirige o hacia dónde va a estar dirigido este foro. Y bueno, ya que vamos bien, vamos a pasar de nuevo a la parte importante que es el proyecto integrador de esta semana. Bueno, el título de este proyecto integrador será Verte que te quiero ver. Bueno, todo lo revisado a lo largo de esas tres, bueno, contemplando estas 4 semanas, pues ahora lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a utilizar para lograr esto. Nos dice, ¿qué producto entregarás? Un documento en el que a partir de la identificación de un problema, con esta pequeña intención es la aclararlo Se le está entrecortando y no se le entiende. lo que se pide. Recortado. Bueno, repito, el sonido, bueno, las instrucciones hay que leerlas para que tengamos todo aclarado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Identifica un problema ambiental en tu localidad o dentro de no se vaya, de preferencia dentro del municipio. Si no se puede, pues hay que extendernos a lo que es una región o si no, dentro del mismo estado. Afortunadamente o malamente dicho, vivimos en México y hay muchos problemas ambientales, ¿no? Entonces no creo que tengamos problema para identificar algo. El segundo, investiguen fuentes de información confiables sobre el problema ambiental que seleccionaste. Todos en algún momento escucharon en las noticias sobre el problema de Tajamar en Cancún, un manglar que fue deforestado para construir una zona residencial. Entonces, ese es un problema ambiental. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos sobre ese problema específico, deforestación de manglares, principalmente el titulado Tajamar, manglar Tajamar, ya podrán buscar la información y tenerla en la mano, y posteriormente, ya que la hayan revisado, que le hayan dado una buena lectura, un análisis a la información, van a redactar un documento en el que expliques el impacto del problema ambiental en la vida de la comunidad. Entonces, en este ejemplo que les estoy mencionando, problema de la destrucción de un manglar, ¿cómo afecta a la sociedad? Bueno, un manglar, como son árboles, son una barrera física que el viento llegue directamente a la comunidad que está cercana a la zona costera. En el caso de un huracán, pues obviamente es una barrera muy importante que es esencial que esté ahí. La otra, las raíces, en este caso el manglar no tiene como tal un suelo, sino sus raíces están dentro de agua salada y además sí tiene un sustrato que no es suelo como tal, sino un tipo de arena. Pues la pérdida de raíces, ¿qué es lo que va a provocar? Que esa arena sea llevada por las corrientes. Entonces vamos a perder zona costera y así sucesivamente ustedes van a tener. En algún momento se mencionó o hicieron una actividad del lago de Pátzcuaro. Acá nos están mencionando que contemplemos los tres aspectos: el económico, lo social y lo ecológico. No van a hacer una tabla, sí van a redactar cada uno de estos puntos, aspectos que contemplan el problema ambiental. Entonces ya tienen una idea de cómo van a estar elaborando su documento. Después, el documento que entregues deberás considerar los siguientes elementos: una portada,
bueno, no nos dice total de páginas, entonces una portada va a ser una cuartilla, incluyendo pues los elementos que nos están pidiendo, y ustedes podrán, si lo desean, poner un poquito más de su diseño o su estilo de trabajo. Después, una introducción, análisis y descripción del problema. Bueno, tienen que hacer mención del problema que están trabajando. Ese problema debe de ir en la portada para que sepamos identificar rápidamente en la introducción de qué se está hablando y analizar cómo se hablar una embarrada del problema que está ocurriendo respecto al problema ambiental. Después hablarán del desarrollo. Bueno, la introducción puede ser media cuartilla, un cuarto de cuartilla, mientras se identifique claramente cuál es el problema y cómo lo están analizando, pues sí no es necesario que se avienten una cuartilla, dos cuartillas, para nada más una introducción. Ahora sí, el desarrollo argumenta sobre el impacto de este problema ambiental en la vida de la comunidad, en su economía y en el ambiente. Bueno, deben utilizar ideas propias, pueden revisar toda la información, interpretar algunos textos de algunos autores, pero argumentar es que utilicen sus propias palabras para hablar sobre la problemática ambiental de la comunidad, cómo se ve afectada, cómo en los dos aspectos de lo económico, lo social o lo ambiental. Tampoco nos dice el número de espacio, dependerá de ustedes, puede ser solamente una cuartilla, puede ser un poquito más. Acá sí voy a aclarar un poquito, no porque me pongan 6, 7, 8 páginas, quiere decir que está bien. Algunos están copiando la información, llegan en su documento, no desarrollan ninguna habilidad al hacer esto. Entonces sí necesitamos que aunque sea una cuartilla, pues es más que con sus palabras que están dando argumentos respecto a la problemática que están hablando. Y me sacó. Bueno, ¿ahí me están escuchando? Sí. Sí, ok, es que se pasmó mi pantalla, entonces espero que sí sigan viendo la actividad. Bueno, y a continuación, pues por último, la conclusión en lo que se solicita. La descripción de una acción con los 3 aspectos del desarrollo sustentable. Entonces, también para esto necesitamos revisar los recursos de la plataforma para poder dar o enfocarnos a los aspectos del desarrollo sustentable. Su conclusión se tiene que basar y enfocar al desarrollo sustentable. Si me empiezan a hablar de otras cosas que no sea esto, pues su conclusión no va a estar bien, porque no están contestando lo que se les está pidiendo. Y bueno, por último, agregar las fuentes de consulta. Que deben de ir en formato APA. En el foro de Aprendiendo Ciencias puse un enlace a Celia, que no entendía lo del foro. Y le compartía ya un enlace, elaboré un video en su momento de cómo hacer el formato APA utilizando el programa de Word. Y para que no tengan problemas, porque a muchos sí, ya tienen algunos elementos, pero esto se tiene que hacer en todas tus fuentes de consulta, no solamente en algunas. Entonces, por ahí algunos han tenido ese pequeño detalle y les hago mención de eso, ¿no? Que no está en el formato APA, pero es porque muchos no ponen toda su bibliografía así, solamente algunas, o les falta algún elemento, como puede ser la fecha de consulta, sí ponen la fecha de
que se elaboró, pero no la fecha de consulta, o al revés. Y por último, pues, guardar el documento con la nomenclatura que ya conocemos, apellidos, nombre, módulo, en este caso PI, que es el proyecto integrador, y el título del proyecto integrador. Para que quede un poquito más claro, tengo un documento que consideré que es bueno para utilizar como ejemplo. Y bueno, la computadora ya está loquita, está haciendo lo que quiere. Pero bueno, en este caso, espero lo puedan ver bien. Tenemos una carátula con los elementos que nos están pidiendo, el título del proyecto integrador verde que te quiero verde. En este caso, le está dando un nombre a su trabajo, deforestación de la sierra, sembrar huertas de aguacate. Utiliza el módulo, hacia un desarrollo sustentable. Ella agrega lo de semana 4, grupo, quien lo presenta, el facilitador, y la fecha de elaboración. Aclara, eligió poner una imagen en la cual nos muestra cómo se está utilizando el suelo para la siembra. Posteriormente, la introducción. Por aquí recalco algo que espero se vea. Acá nos está poniendo una nota de texto o una fuente de consulta. Ahorita lo vamos a checar. Todos nos está aclarando eso. Esto quiere decir que ya en algún momento mencionó el número 1 y acá está repitiendo la misma situación. Hay el número 3, incluye una imagen. En este caso no nos están pidiendo un ensayo, y como no es un ensayo, pues sí podemos incluir imágenes que hablen. ¿Se dan cuenta? Nos puso notas de texto, el aguacate, y en este caso la producción que se llega a dar en toneladas durante el 2015, ¿no? Que sería el tercer punto. Lo que estamos viendo, si se dan cuenta, no puso la palabra desarrollo como tal. Con los asteriscos que nos está colocando en este espacio. Pero estoy resaltando un poquito. Todo esto sigue siendo parte de su desarrollo. Comparte otra imagen y su conclusión. La que después de su investigación un poquito, lo que le di, y bueno, sus referencias que nos está compartiendo. Entonces acá nos está mencionando autores, el año, el título, la fecha de consulta, el nombre de la página y el enlace en el cual está. Entonces se dan cuenta, pues la compañera que hizo lo mismo para todas las fuentes que utilizó.